Hola, soy la doctora Mariana Salazar, especialista en salud de los adultos mayores, y lo que descubrí la semana pasada en mi consultorio me dejó completamente sin palabras. Un hombre de 62 años llegó arrastrando los pies, con una pérdida muscular tan severa que apenas podía cargar las bolsas del supermercado, y en solo 3 meses logró algo que creí imposible a su edad. Mira, en mis 15 años como especialista he visto de todo, pero lo que pasó con este paciente me tiene realmente preocupada por todos los hombres mayores de 50 que están perdiendo músculo día tras día sin saberlo. Cada mañana me levanto pensando en cuántos de ustedes están viviendo exactamente lo mismo que él vivía hace unos meses, sintiendo cómo su fuerza se desvanece, cómo su energía se agota antes del mediodía y cómo su cuerpo ya no responde como antes. Escríbeme en comentarios de dónde me ves, porque necesito saber que este mensaje está llegando a quienes más lo necesitan. Este tema me quita el sueño porque veo casos como el de este señor todos los días, y la mayoría llegan cuando ya es casi demasiado tarde. Pero hay esperanza, y hoy te voy a contar exactamente qué es lo que está destruyendo tu masa muscular y cómo puedes revertirlo, incluso si tienes más de 60 años. Te voy a platicar la historia completa de don Roberto, desde Playa del Carmen, porque lo que logró en 3 meses desafía todo lo que creíamos saber sobre el envejecimiento muscular. Cuando lo conocí, pensé que sería otro caso perdido, pero me demostró que nunca es tarde para recuperar la fuerza que creías perdida para siempre. Mira, fíjate bien en lo que te voy a decir, porque esto es algo que la mayoría de los doctores no te van a explicar con esta claridad. La sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular después de los 50 años, no es solo un problema estético o de vanidad. Es una condición médica que puede arruinar completamente tu calidad de vida y en casos extremos puede ser mortal. Te digo la verdad sin rodeos. Después de los 50 años, los hombres perdemos entre el 3 y el 8% de nuestra masa muscular cada año. Eso significa que si hoy pesas 75 kilos y tienes 45% de masa muscular, en 10 años podrías haber perdido hasta 15 kilos de músculo puro. Imagínate lo que eso significa para tu vida diaria. Escúchame bien, porque esto es lo que realmente pasa en tu cuerpo cuando pierdes músculo de esta manera. Primero, tu metabolismo se desploma porque el músculo quema calorías las 24 horas del día. Sin músculo suficiente, tu cuerpo empieza a almacenar grasa en lugares donde nunca antes la tenías, especialmente alrededor del abdomen y en los órganos internos. Esta grasa visceral es la más peligrosa porque produce inflamación crónica. La pérdida de músculo también afecta directamente tu equilibrio y coordinación. Los hombres con sarcopenia avanzada tienen 5 veces más probabilidades de sufrir caídas graves. Una caída a los 65 años puede significar fracturas de cadera, hospitalización prolongada y, en muchos casos, el inicio de una espiral de dependencia de la que es muy difícil salir. Pero aquí viene algo que me preocupa aún más. La sarcopenia no solo afecta a los músculos que puedes ver, también debilita el músculo cardíaco, los músculos respiratorios y todos esos músculos pequeños pero vitales que mantienen tu postura y te permiten hacer actividades básicas como levantarte de una silla sin ayuda. En mi consulta he visto hombres de 55 años que ya no pueden abrir frascos, que necesitan ayuda para levantarse de la cama, que se agotan subiendo un tramo de escaleras. Y lo más doloroso es ver cómo esto afecta su autoestima y sus relaciones familiares. Muchos se vuelven irritables, se aíslan socialmente y algunos caen en depresión profunda. Los números son alarmantes y necesitas conocerlos. Según las estadísticas médicas más recientes, el 40% de los hombres mayores de 60 años ya tienen sarcopenia diagnosticable. Después de los 70 años, este número se eleva al 65%. Pero lo que más me alarma es que muchos empiezan a mostrar síntomas desde los 45 años y nadie les dice qué está pasando. Fíjate en estos datos que me han quitado el sueño desde que empecé a especializarme en este tema. Los hombres con sarcopenia severa tienen un riesgo 3 veces mayor
de desarrollar diabetes tipo 2, porque el músculo es el principal tejido que consume glucosa en el cuerpo. Sin músculo suficiente, el azúcar se acumula en la sangre y eventualmente causa resistencia a la insulina. También tienen el doble de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, porque el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre a un cuerpo que no está en condiciones óptimas. Y algo que pocos saben es que la pérdida de músculo está directamente relacionada con la disminución de testosterona, lo que afecta no solo la libido, sino también el estado de ánimo, la energía y la capacidad de formar nuevo músculo. He visto casos devastadores. Hombres que a los 58 años eran carpinteros, albañiles, mecánicos, trabajadores fuertes y vigorosos, y que a los 65 ya no pueden ni siquiera cargar una bolsa de cemento. La velocidad de esta pérdida me sorprende cada día, especialmente cuando el hombre no hace nada para prevenirla. Pero aquí viene lo que nadie te dice, y esto es lo que me tiene realmente preocupada. La mayoría de los suplementos de proteína que te venden para combatir la sarcopenia son completamente inadecuados para hombres mayores de 50 años. Tu sistema digestivo ya no procesa las proteínas como lo hacía cuando tenías 30 años y necesitas fuentes de proteína mucho más biodisponibles y en cantidades específicas que muy pocos conocen. Ahora déjame contarte sobre don Roberto, un hombre de 62 años que vive en Playa del Carmen y que llegó a mi consulta hace 6 meses en un estado que me partió el corazón. Roberto había sido toda su vida capitán de barcos turísticos, llevando a turistas a bucear y hacer snorkel en los arrecifes de la Riviera Maya. Era un hombre fuerte, bronceado por el sol del Caribe, con brazos poderosos de años manejando cuerdas, anclas y equipos pesados. Pero cuando lo conocí, ya no era la sombra de lo que había sido. Había tenido que jubilarse anticipadamente porque ya no tenía la fuerza para manejar su embarcación de manera segura. Me contó que el último día que trabajó no pudo levantar un tanque de oxígeno que toda la vida había cargado sin problemas. Esa noche lloró en su casa, sintiéndose como un hombre acabado a los 62 años. Roberto vivía con su esposa María Elena en una casita cerca del malecón. Tenía 3 hijos ya adultos y 6 nietos que venían a visitarlo los fines de semana. Durante años había sido el abuelo fuerte que cargaba a los nietos, que jugaba fútbol con ellos en la playa, que los llevaba a pescar en su lancha pequeña. Pero en los últimos 2 años todo eso había cambiado. Me explicó que los primeros síntomas empezaron de manera muy sutil. Notó que las escaleras de su casa le costaban un poco más de trabajo. Al principio lo atribuyó a cansancio del trabajo, o tal vez a que estaba subiendo de peso. Pero luego empezó a notar que le costaba trabajo abrir frascos en la cocina, algo que antes hacía automáticamente. El cambio más dramático ocurrió durante un periodo de 6 meses. Roberto me describió cómo, semana tras semana, sentía que su fuerza se desvanecía. Las cuerdas del barco que antes manejaba con una sola mano ahora requerían las 2 manos y mucho esfuerzo. Los turistas empezaron a notar que necesitaba ayuda con equipos que antes manejaba solo. Lo que más lo deprimía era levantarse por las mañanas. Me dijo textualmente que sentía como si hubiera corrido un maratón antes de siquiera salir de la cama. Sus piernas se sentían como gelatina y necesitaba apoyarse en los muebles para caminar los primeros minutos después de levantarse. Por las tardes, después del trabajo, llegaba tan agotado que se quedaba dormido en su silla viendo televisión. Su esposa María Elena estaba muy preocupada. Roberto había empezado a rechazar invitaciones familiares porque se avergonzaba de su condición física. Ya no quería ir a la playa con los nietos porque le daba pena que lo vieran tan débil. Los fines de semana, que antes eran de diversión y actividad, se habían convertido en días de descanso forzado porque simplemente no tenía energía. La gota que derramó el vaso fue cuando su nieto de 12 años, Sebastián, le pidió ayuda para mover una mesa en el patio. Roberto intentó levantarla y sintió como si fuera a desmayarse del esfuerzo. El niño tuvo que llamar a su papá para que viniera a ayudar. Esa noche,
Roberto le dijo a María Elena que necesitaba buscar ayuda médica porque algo estaba terriblemente mal. Como muchos de ustedes, Roberto había visitado varios doctores antes de llegar conmigo. Le habían hecho análisis de sangre básicos, le habían dicho que era normal para su edad y le habían recetado vitaminas genéricas. Un médico incluso le sugirió que simplemente aceptara que ya no tenía 20 años y que redujera sus expectativas físicas. Pero Roberto no se conformó con esa respuesta y por eso llegó a mi consulta. Me dijo que había investigado sobre sarcopenia en Internet y sospechaba que ese podría ser su problema. Quería una segunda opinión de alguien que realmente entendiera los cambios que ocurren en el cuerpo masculino después de los 60 años. Lo que descubrí en su consulta cambió todo lo que pensaba sobre su caso y me abrió los ojos a una solución que nunca había considerado antes. Cuando Roberto entró a mi consultorio por primera vez, inmediatamente noté varios signos que confirmaron mis sospechas. Su postura estaba encorvada, no por problemas de columna, sino porque los músculos de su espalda ya no tenían la fuerza para mantenerlo erguido. Sus brazos, que según las fotos que me mostró habían sido musculosos y definidos, ahora se veían delgados y flácidos, especialmente en la zona del tríceps y los antebrazos. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus piernas. Roberto me explicó que había perdido casi 3 tallas de pantalón, no por perder grasa, sino por perder músculo en los cuádriceps y las pantorrillas. Cuando le pedí que se levantara de la silla sin usar las manos, lo logró, pero con mucha dificultad y temblor en las piernas. Empecé a hacerle preguntas específicas sobre su alimentación, y ahí fue donde encontré la primera pista importante. Roberto, como muchos hombres de su generación, creía que estaba comiendo suficiente proteína porque desayunaba huevos y comía carne regularmente. Pero cuando calculé su ingesta real de proteína, descubrí que apenas estaba consumiendo 40 gramos de proteína al día, cuando un hombre de su edad y condición necesita mínimo 90 gramos diarios para mantener su masa muscular. Le explicó que su cuerpo era como un edificio que se está cayendo a pedazos, pero en lugar de darle los materiales de construcción correctos para repararse, le estaba dando apenas la mitad de lo que necesitaba. Es como si quisieras construir una pared con la mitad de los tabiques necesarios. Simplemente es imposible. Pero aquí viene la parte que me dejó realmente preocupada. Roberto me contó que había intentado tomar suplementos de proteína en polvo que compraba en una tienda de deportes. Los tomaba religiosamente todas las mañanas durante 3 meses, pero no vio ninguna mejora. Incluso me dijo que se sentía más hinchado y con problemas digestivos. Esto me hizo entender algo fundamental que la mayoría de los doctores no consideran. El sistema digestivo de un hombre de 62 años no es el mismo que el de un joven de 25 años. La producción de enzimas digestivas disminuye significativamente, especialmente las que se encargan de descomponer las proteínas complejas. Por eso, muchos suplementos tradicionales simplemente pasan por el intestino sin ser absorbidos adecuadamente. Durante el examen físico, confirmé lo que sospechaba. Roberto había perdido aproximadamente 12 kilos de masa muscular en los últimos 3 años. Su porcentaje de grasa corporal había aumentado del 18 al 28%, no porque hubiera subido de peso total, sino porque había perdido músculo y ganado grasa al mismo tiempo. Su fuerza de agarre, que medí con un dinamómetro, estaba 30% por debajo del promedio para hombres de su edad. Pero lo que más me preocupó fueron sus niveles de inflamación. Los análisis mostraron marcadores inflamatorios elevados, lo que indicaba que su cuerpo estaba en un estado de estrés crónico. Esto crea un círculo vicioso. La inflamación acelera la pérdida de músculo, y la pérdida de músculo aumenta la inflamación. Roberto también me confesó algo que pocos hombres se atreven a admitir. Su energía sexual había desaparecido casi completamente. Se levantaba cansado, se acostaba agotado, y ya no tenía interés ni energía para la intimidad con su esposa. Esto lo deprimía profundamente y afectaba su matrimonio de 35 años.
Vi en sus ojos la misma frustración que he visto en cientos de hombres que llegan a mi consulta sintiéndose traicionados por su propio cuerpo. La desesperanza de quien ha intentado todo lo que está a su alcance, pero no ve resultados. La tristeza de quien siente que su mejor época ya pasó y que solo le queda resignarse al deterioro. Pero lo que nadie le había dicho es que existe una solución específica, científicamente comprobada, que puede revertir la sarcopenia incluso en hombres mayores de 60 años. Y esta solución no está en los suplementos comerciales que todos conocen, sino en una pequeña semilla que contiene más proteína biodisponible que la carne y que puede detener e incluso revertir la pérdida muscular en cuestión de semanas. La clave está en algo que llamamos quinoa negra activada, específicamente la variedad que crece en las tierras altas de Bolivia, y que cuando se prepara de una manera muy particular, se convierte en la fuente de proteína más potente y biodisponible para hombres mayores de 50 años. Te voy a explicar exactamente cómo funciona y cómo don Roberto la implementó para lograr su transformación. La quinoa negra no es lo mismo que la quinoa común que encuentras en cualquier supermercado. Esta variedad específica contiene 23 gramos de proteína completa por cada 100 gramos, pero lo más importante es que contiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones exactas que el cuerpo masculino necesita después de los 50 años para sintetizar músculo nuevo. Lo que hace especial a la quinoa negra es su contenido de lisina, un aminoácido que es fundamental para la síntesis de proteína muscular, pero que disminuye dramáticamente en la dieta de los hombres mayores. También contiene leucina, que es el aminoácido que actúa como interruptor para activar la construcción de músculo nuevo. Pero la clave no está solo en consumirla, sino en cómo prepararla para maximizar su absorción. El protocolo que desarrollé para Roberto comienza con la activación de la quinoa. Debes remojar exactamente 120 gramos de quinoa negra orgánica en agua filtrada con una cucharadita de sal marina durante 8 horas exactas. Este proceso elimina las saponinas, que son compuestos que pueden interferir con la absorción de proteínas, y activa enzimas naturales que predigieren parcialmente las proteínas. Después del remojo, enjuagas la quinoa con agua fría hasta que el agua salga completamente clara. Luego la cocinas en una proporción de 1 taza de quinoa por 2 tazas y media de caldo de hueso casero. El caldo de hueso es fundamental porque aporta colágeno y glicina, que ayudan a reparar el revestimiento intestinal y mejoran la absorción de nutrientes. La cocción debe ser a fuego medio durante exactamente 18 minutos. No más, no menos. Si la cocinas de más, destruyes algunos aminoácidos termolábiles. Si la cocinas de menos, no se digiere adecuadamente. Una vez cocida, la dejas reposar 5 minutos sin destapar, para que termine de absorber todo el líquido. Pero aquí viene la parte más importante del protocolo. Roberto consumía esta quinoa activada en 2 porciones específicas durante el día. La primera porción de 80 gramos la consumía exactamente 45 minutos después de levantarse, cuando los niveles de cortisol están más altos y el cuerpo está más receptivo a la síntesis de proteínas. La mezclaba con una cucharada sopera de aceite de coco orgánico virgen, que aporta triglicéridos de cadena media para energía inmediata. La segunda porción de 40 gramos la consumía precisamente 1 hora y media, después de su única sesión de ejercicio del día. Durante esta ventana anabólica, el músculo está especialmente receptivo a absorber aminoácidos y convertirlos en tejido muscular nuevo. La combinaba con medio aguacate maduro y una pizca de pimienta negra recién molida, que contiene piperina para mejorar la absorción de nutrientes. El segundo elemento crucial del protocolo es lo que llamamos el amplificador de absorción. Roberto preparaba todas las mañanas, inmediatamente después de la quinoa, una bebida específica que maximiza la utilización de las proteínas consumidas. Esta bebida contiene exactamente 1 cucharada sopera colmada de semillas de chía negra orgánica, previamente remojadas durante mínimo 4 horas. Las semillas de chía aportan omega 3 en la forma más biodisponible para el cuerpo humano
y estos ácidos grasos son fundamentales para reducir la inflamación que acelera la pérdida muscular. Pero lo más importante es que la chía contiene fibra soluble que forma un gel en el intestino, ralentizando la digestión y permitiendo una absorción más gradual y completa de los aminoácidos. A esta bebida agregaba el jugo de medio limón amarillo orgánico, exactamente 5 gotas de aceite esencial de menta comestible y 250 mililitros de agua de coco natural sin azúcares añadidos. El limón aporta vitamina C, que es cofactor en la síntesis de colágeno muscular, mientras que la menta estimula la producción de enzimas digestivas. El agua de coco proporciona electrolitos en las proporciones exactas que necesita el músculo para funcionar óptimamente. Roberto tomaba esta bebida exactamente 15 minutos después de consumir la quinoa, nunca antes ni después. Este timing es crucial porque permite que la quinoa llegue primero al intestino y prepare el terreno para una absorción óptima, mientras que la bebida de chía actúa como catalizador del proceso digestivo. El tercer elemento del protocolo es el activador nocturno de recuperación muscular. 3 horas exactas antes de acostarse, Roberto consumía una mezcla específica que maximiza la reparación muscular durante el sueño. Esta mezcla contiene 2 cucharadas soperas rasas de semillas de hemp orgánicas, también conocidas como cáñamo, que contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones ideales para la recuperación nocturna. Las semillas de hemp tienen una característica única. Contienen altos niveles de arginina, un aminoácido que estimula la liberación natural de hormona del crecimiento durante el sueño. Esta hormona es fundamental para la reparación y construcción de músculo nuevo, pero su producción disminuye drásticamente después de los 50 años. Roberto mezclaba estas semillas de hemp con una cucharada sopera de miel de abeja cruda orgánica de la península de Yucatán, específicamente miel de tajonal, que contiene enzimas vivas que mejoran la digestión nocturna. Añadía también media cucharadita de canela de Ceilán en polvo, que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante la noche y mejora la sensibilidad a la insulina. Esta mezcla la consumía disuelta en una taza de té de manzanilla tibio, nunca caliente, porque el calor excesivo destruye las enzimas de la miel. La manzanilla contiene compuestos que reducen el cortisol nocturno, permitiendo que el cuerpo entre en modo de reparación y construcción muscular durante el sueño. El protocolo completo requiere seguir un timeline muy específico que Roberto implementó religiosamente durante los primeros 3 meses. Se levantaba a las 6:30 de la mañana y lo primero que hacía era beber un vaso grande de agua tibia con una pizca de sal marina para rehidratar el cuerpo después del ayuno nocturno. A las 7:15 consumía la primera porción de quinoa negra activada con aceite de coco. A las 7:30 tomaba la bebida de chía con limón y menta. Entre las 8 y las 8:30 realizaba su única sesión de ejercicio del día, que consistía en ejercicios de resistencia corporal, específicamente diseñados para estimular la síntesis de proteína muscular. A las 10 de la mañana consumía la segunda porción de quinoa con aguacate. Su comida principal era a las 2 de la tarde e incluía siempre una porción de vegetales verdes y una pequeña cantidad de pescado o pollo, pero nunca más proteína animal de la necesaria, porque esto puede interferir con la absorción de las proteínas vegetales. Entre las 5 y las 6 de la tarde tomaba la mezcla de semillas de hemp con miel y canela. Su última comida del día era a las 7 de la noche, siempre ligera y sin proteínas animales, para no interferir con la absorción nocturna de los aminoácidos del hemp. Durante todo este protocolo, Roberto evitaba completamente el alcohol, los azúcares refinados, los alimentos procesados y cualquier suplemento comercial de proteína. También evitaba consumir lácteos porque pueden crear inflamación intestinal que interfiere con la absorción de nutrientes. El costo mensual de este protocolo era de aproximadamente 1,200 pesos mexicanos, mucho menos de lo que Roberto había gastado en suplementos comerciales que no funcionaron. Conseguía la quinoa negra en tiendas especializadas en productos orgánicos de Playa del Carmen.
Las semillas de chía y hemp las pedía por internet a proveedores certificados y la miel la compraba directamente a apicultores locales. Los primeros cambios que Roberto notó fueron sutiles pero significativos. Durante la primera semana me reportó que se levantaba con más energía y que el cansancio extremo de las tardes había disminuido notablemente. Al final de la segunda semana, su esposa María Elena comentó que lo veía menos hinchado y que su humor había mejorado considerablemente. Pero fue en la tercera semana cuando ocurrió algo que me emocionó profundamente como doctora. Roberto me llamó un jueves por la mañana para contarme que había logrado cargar sin ayuda una caja de provisiones que pesaba más de 15 kilos. Era la primera vez en casi 2 años que lograba hacer algo así sin sentir que iba a desmayarse del esfuerzo. En la cuarta semana, los cambios se hicieron evidentes para toda la familia. Roberto había recuperado la capacidad de jugar en la playa con sus nietos por más de 30 minutos sin agotarse. Su caminar se veía más firme y seguro, y había dejado de necesitar apoyo para levantarse de las sillas bajas. Al final del segundo mes, cuando Roberto regresó a mi consulta para su seguimiento, los cambios eran dramáticos. Había recuperado 4 kilos de masa muscular pura y había perdido 3 kilos de grasa. Su porcentaje de grasa corporal había bajado del 28 al 24% y su fuerza de agarre había aumentado un 25%. Pero los cambios más importantes no se veían en las mediciones médicas, sino en su actitud y calidad de vida. Roberto había vuelto a trabajar medio tiempo en el puerto, ayudando a otros capitanes con mantenimiento de embarcaciones. Su energía sexual había regresado y me confesó tímidamente que él y María Elena habían recuperado la intimidad que creían perdida para siempre. Al tercer mes, Roberto había logrado algo que yo creía imposible en un hombre de su edad. Había recuperado 8 kilos de músculo y su fuerza era superior incluso a la que tenía 3 años antes del inicio de sus síntomas. Sus análisis de sangre mostraban marcadores inflamatorios completamente normales y sus niveles de testosterona habían aumentado naturalmente un 30%. La transformación más emotiva ocurrió durante una reunión familiar. Su nieto Sebastián, el mismo que había tenido que pedir ayuda para mover la mesa meses atrás, se acercó a Roberto y le dijo: «Abuelo, ya pareces fuerte otra vez». Esas palabras hicieron llorar a Roberto y me confirmaron que habíamos logrado no solo recuperar su salud física, sino también su dignidad y autoestima. Roberto me dijo textualmente que se sentía como si hubiera recuperado 10 años de vida. Había vuelto a ser el hombre que carga las bolsas del supermercado, que ayuda a sus vecinos con trabajos pesados, que juega fútbol con sus nietos en la playa. Pero más importante aún, había recuperado la confianza en su cuerpo y la esperanza en su futuro. Su esposa María Elena me comentó que Roberto había vuelto a ser el hombre alegre y enérgico que había conocido hace 35 años. Dormía mejor, se levantaba con ganas de hacer cosas, y había recuperado ese brillo en los ojos que había perdido durante los años de deterioro físico. Los análisis médicos confirmaron lo que veíamos a simple vista. Roberto había logrado revertir completamente su sarcopenia y había alcanzado niveles de masa muscular y fuerza superiores a los de hombres 10 años menores que él. Su densidad ósea había mejorado, su sistema cardiovascular estaba funcionando óptimamente y todos sus marcadores metabólicos estaban en rangos excelentes. Y entonces pasó algo que me hizo entender la verdadera magnitud de lo que habíamos logrado. Roberto decidió regresar al trabajo de tiempo completo como capitán de barco turístico. A los 63 años, había recuperado no solo su fuerza física, sino también su propósito de vida y su independencia económica. Este caso me enseñó varias lecciones fundamentales que quiero compartir contigo, especialmente si eres un hombre mayor de 50 años que está experimentando pérdida de fuerza, energía o masa muscular. La primera lección es que la sarcopenia no es inevitable ni irreversible, sin importar tu edad actual. El cuerpo masculino conserva la capacidad de construir músculo nuevo hasta edades muy avanzadas.
siempre y cuando le proporciones los materiales correctos en las formas y cantidades adecuadas. La segunda lección crucial es que la calidad de la proteína es mucho más importante que la cantidad. Roberto estaba consumiendo proteína animal regularmente, pero su cuerpo no podía procesarla eficientemente. Las proteínas vegetales activadas, como la quinoa negra preparada correctamente, son mucho más biodisponibles para el sistema digestivo de hombres mayores de 50 años. La tercera lección que revolucionó mi práctica médica es que el timing de consumo de nutrientes es tan importante como los nutrientes mismos. El cuerpo masculino tiene ventanas específicas durante el día en las que está más receptivo a la síntesis de proteína muscular. Aprovechar estas ventanas puede multiplicar por 3 la efectividad de cualquier protocolo nutricional. La cuarta lección es que la inflamación crónica es el verdadero enemigo de la masa muscular en hombres mayores. Puedes consumir toda la proteína del mundo, pero si tu cuerpo está inflamado, no podrá utilizarla para construir músculo. Por eso los omega 3 de la chía y los compuestos antiinflamatorios de la miel y la canela son tan fundamentales en el protocolo. La quinta lección que cambió mi perspectiva es que la recuperación nocturna es cuando ocurre la verdadera construcción muscular. Los hombres mayores de 50 necesitan un protocolo específico para maximizar la liberación de hormona del crecimiento durante el sueño, y las semillas de hemp son la herramienta más efectiva que he encontrado para lograr esto. La sexta lección importante es que debes evitar mezclar diferentes tipos de proteínas en la misma comida. El sistema digestivo de hombres mayores se ve abrumado cuando tiene que procesar proteínas animales y vegetales simultáneamente. Separar estos tipos de proteínas por al menos 4 horas mejora dramáticamente la absorción. La séptima lección que pocos doctores entienden es que la pérdida de músculo está directamente relacionada con la pérdida de propósito de vida. Roberto no solo recuperó músculo con el protocolo nutricional, también recuperó la confianza para volver a trabajar y sentirse útil. La salud física y mental están inseparablemente conectadas en hombres mayores. Si estás experimentando pérdida de fuerza, dificultad para levantarte de sillas bajas, cansancio extremo por las tardes o pérdida de masa muscular, probablemente significa que tu cuerpo está en las etapas iniciales de sarcopenia. No ignores estos síntomas esperando que mejoren solos, porque la pérdida de músculo se acelera exponencialmente si no la detienes a tiempo. Si notas que ya no puedes abrir frascos que antes abrías fácilmente, que necesitas apoyo para levantarte de la cama o que te agotas haciendo actividades que antes realizabas sin problemas, es momento de actuar inmediatamente. Cada mes que pases sin un protocolo adecuado significa más músculo perdido que será más difícil de recuperar. Una señal de alerta que debes tomar muy en serio es la pérdida de energía sexual combinada con cansancio extremo. Esto indica que tus niveles hormonales están desplomándose debido a la pérdida de masa muscular y puede ser el inicio de un deterioro acelerado si no lo atiendes. Cuando buscar ayuda adicional es también importante. Si implementas el protocolo que te describí y no ves mejoras en las primeras 4 semanas, necesitas evaluación médica adicional para descartar condiciones como diabetes no diagnosticada, problemas de tiroides o deficiencias nutricionales severas que puedan estar interfiriendo con la síntesis de proteína muscular. Hay mitos peligrosos que debes ignorar completamente. El primero es que es normal perder músculo después de los 60. Esto es completamente falso y resignarte a esta idea puede costarte años de vida independiente y saludable. El segundo mito es que necesitas hacer ejercicio intenso para mantener músculo después de los 50. La verdad es que la nutrición correcta es mucho más importante que el ejercicio para revertir la sarcopenia. El tercer mito destructivo es que los suplementos comerciales de proteína son adecuados para hombres mayores. La mayoría de estos productos están diseñados para jóvenes atletas y pueden ser completamente inútiles o incluso contraproducentes en hombres mayores de 50 años. Una verdad incómoda que pocos doctores te dirán
es que la pérdida de músculo después de los 50 está directamente relacionada con la pérdida de independencia y calidad de vida en la vejez. Los hombres que no atienden la sarcopenia a tiempo tienen 5 veces más probabilidades de necesitar cuidados de enfermería antes de los 75 años. Otra verdad difícil de aceptar es que recuperar músculo después de los 60 requiere más disciplina y consistencia que mantenerlo a los 30. No puedes implementar el protocolo de manera esporádica y esperar resultados. Necesitas seguirlo religiosamente durante mínimo 3 meses para ver cambios significativos. La perspectiva a largo plazo que quiero que tengas es esperanzadora, pero realista. Con el protocolo correcto, puedes no solo detener la pérdida de músculo, sino revertirla y recuperar niveles de fuerza que creías perdidos para siempre. Pero esto requiere un compromiso de por vida con hábitos nutricionales específicos, no es una solución temporal. Roberto ahora, 6 meses después de iniciar el protocolo, mantiene su fuerza y energía siguiendo una versión modificada del programa original. Ha aprendido a escuchar las señales de su cuerpo y ajustar las cantidades según su nivel de actividad y estrés, pero nunca ha abandonado los principios fundamentales que le devolvieron la vida. Si este contenido te ayuda y quieres profundizar en protocolos específicos para tu situación particular, he desarrollado una membresía especializada donde comparto casos detallados, como el de Roberto, junto con protocolos personalizados para diferentes condiciones y edades. La membresía incluye seguimiento directo conmigo a través de consultas mensuales grupales, acceso a una biblioteca completa de protocolos nutricionales específicos para hombres mayores de 50 y una comunidad privada donde puedes hacer preguntas y compartir tu progreso con otros hombres que están pasando por el mismo proceso. También incluye protocolos adicionales para condiciones específicas como diabetes, hipertensión, problemas de próstata y pérdida de libido, todos enfocados en hombres de mediana edad y mayores. El seguimiento personalizado te permite ajustar los protocolos según tu respuesta individual, porque entiendo que cada cuerpo es único y puede requerir modificaciones específicas. La comunidad de apoyo es especialmente valiosa porque conecta a hombres que están viviendo experiencias similares y pueden motivarse mutuamente a mantenerse consistentes con los protocolos. Muchos miembros han formado amistades genuinas y grupos de apoyo locales que van más allá de los temas de salud. No es obligación unirse, es una opción para quien quiera un acompañamiento más cercano y personalizado en su proceso de recuperación de la fuerza y vitalidad. Mi objetivo principal siempre será proporcionar información valiosa de manera gratuita, como lo he hecho hoy contándote la historia completa de Roberto y el protocolo específico que cambió su vida. Es importante que entiendas que esta información es solo educativa y no reemplaza la consulta médica profesional. Cada caso es único y lo que funcionó para don Roberto puede variar según tu situación particular, tu historia médica y tus condiciones de salud específicas. Antes de hacer cualquier cambio en tu dieta, rutina de ejercicio o medicamentos actuales, siempre consulta con tu médico de confianza que conoce tu historial completo. Si actualmente tomas medicamentos para diabetes, hipertensión o cualquier otra condición crónica, es especialmente importante que discutas estos protocolos con tu médico antes de implementarlos. Algunos de los alimentos y suplementos mencionados pueden interactuar con medicamentos específicos o requerir ajustes en las dosificaciones. Si experimentas síntomas graves como dolor en el pecho, dificultad severa para respirar, mareos intensos o cualquier síntoma que te preocupe, busca atención médica inmediata sin retrasar por intentar protocolos nutricionales. Mi objetivo es informarte y orientarte hacia opciones que pueden complementar tu cuidado médico, pero la decisión final sobre tu salud siempre debe tomarse en conjunto con profesionales médicos que puedan evaluarte presencialmente. Recuerda que los resultados individuales pueden variar significativamente y que factores como la genética, el historial médico, el nivel de actividad física y la adherencia al protocolo pueden influir en los resultados que obtengas. La paciencia y la consistencia son fundamentales para cualquier proceso de recuperación de la salud.
La historia de Roberto nos enseña que nunca es tarde para recuperar la fuerza y vitalidad que creíamos perdidas, pero también nos recuerda que los cambios genuinos requieren compromiso, disciplina y tiempo. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de regeneración y recuperación, sin importar tu edad actual, siempre y cuando le proporciones las herramientas correctas. El envejecimiento digno y saludable no es solo un deseo, es una posibilidad real al alcance de cualquier hombre que esté dispuesto a tomar control de su salud e implementar los hábitos correctos. Roberto, hoy, a los 63 años, vive una vida más plena y enérgica que muchos hombres de 40 años, y eso es posible para ti también. La decisión de cambiar tu trayectoria de salud está en tus manos. Puedes elegir resignarte a la pérdida progresiva de fuerza y vitalidad, o puedes elegir luchar por la vida activa e independiente que mereces tener hasta edades muy avanzadas. Roberto eligió luchar y hoy cosecha los frutos de esa decisión valiente. Importante: esta información es solo educativa y no reemplaza la consulta médica profesional. Cada caso es único y lo que funcionó puede variar según tu situación particular. Antes de hacer cualquier cambio en tu salud, dieta o medicamentos, siempre consulta con tu médico de confianza. Si experimentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Mi objetivo es informarte y orientarte, pero la decisión final sobre tu salud debe tomarse junto con tu médico. Un abrazo sincero de quien se preocupa por ti, doctora Mariana Salazar, especialista en salud de los adultos mayores.